Buenas noches a todos, gracias por venir. Siguiendo la idea, lo que hemos tratado de traer, estamos tratando de hacer de todos los viernes, traer a alguien para que nos cuente sobre el proyecto de Ciudadano, nos hable sobre el libro y principalmente los actores que participaron en la confección del programa de Ciudadano. Fernando ha trabajado en el programa, es uno de los 300 referentes, por lo tanto sabe bien de primera mano cómo lo que está escrito ahí en el libro. Y la idea es que él dar una pequeña charla, una pequeña reseña de 30 minutos sobre qué es lo que busca Ciudadano y hacia dónde quiere ir el Ciudadanos dentro del Partido Colorado en el próximo gobierno, que estamos trabajando para hacer gobierno. Así que no se asusten con las encuestas. Las encuestas son un termómetro del momento, lo que cuenta es del 27 de octubre, que ahí hay que dar el 100%, y para eso hay que trabajar todos los días haciendo un poquito, media hora de militancia o una hora de militancia, charlándose con uno en la esquina o en la calle y tratando de ir lentamente conversándolo con ellos. Y bueno, él les va a hablar, les va a contar qué es lo que se está pensando, va a tirar algo, algunas primicias, algunas cosas raras. No es Sanjurjo, por las dudas, sí que no se enojen con Diego. Diego es un especialista, es un buen técnico, pero bueno, lamentablemente le transgiversaron lo que él dijo, y bueno, mucha gente se indignó, pero sin razón. Pero creemos que el tiempo le va a dar la razón a Diego, no lo del ministro. Y lo otro es agradecerle a la gente que ha venido y bueno, a seguir participando. Lo dejo con su auditorio. Después vamos a hacer preguntas y bueno, a sentirse en casa. Muchas gracias por venir. Y hay gente del grupo que está en estos momentos trabajando en los barrios. Sí, en este momento hay gente en un barrio, es un barrio muy humilde, es un asentamiento, un barrio Andresito, que en este momento está Gonzalo, por eso no está con nosotros, y Julio están en barrio Andresito con una reunión política. Así que yo tengo un problema con estos temas, y es que a mí estos temas me apasionan. Y eso yo creo que es una enorme ventaja cuando uno hace una aproximación y trata de hacer algún aporte para tratar de hacer las cosas un poco mejor, ¿no? Un par de comentarios, no sobre mí, sino por qué estoy acá parado, ¿no? Yo nunca tuve militancia política, llegué a desempeñar algún cargo político precisamente por mi formación. Fui subsecretario de Trabajo unos 4 escasos meses en la última presidencia del doctor Sanguinetti, y después en el gobierno de Jorge Valle, por una cuestión de confianza personal, terminé en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación. Pero en realidad lo que yo disfruto es esto. Y cuando fui al Club Larre Borges a escuchar a Ernesto en un plano distinto al que uno estaba acostumbrado a escuchar, lo que era en Ceres, realmente sentí que había que dejar de quejarse y tratar de aportar algo de lo que uno humildemente puede aportar para tratar de que las cosas cambien para bien. Entonces yo le armé este pequeño coloquio de la misma manera que el equipo de Ernesto armó la conformación del programa, ¿no? El programa llevó no menos de 10 meses. Hubo una primera reunión en la cual estábamos divididos por cuestiones temáticas, y lo primero que hubo que hacer fue un diagnóstico. Hecho el diagnóstico, había que hacer bueno, si el diagnóstico es ¿cuál es la solución para corregir lo que se debe corregir y que se entiende que debe ser ajustado?
Y ahí hicimos este programa que parte de un diagnóstico, que es que el sistema de relaciones laborales uruguayo está basado en la desconfianza de los actores sociales, ¿no? Hay un dirigente sindical que tiene mucha prensa, porque un día dijo que el mejor trabajador es el que va a trabajar todos los días, Richard Reed, ¿no? Él dice algo muy gráfico, ¿no? Los sindicatos viven pidiendo información a los empleadores y cuando se la dan no le creen. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿para qué la querés? ¿No? Ese nivel de desconfianza está impregnado en el sistema de relaciones laborales y eso es algo que hay que construirlo, ¿no? El otro problema que nosotros vimos como diagnóstico es que es un sistema en el cual la confrontación parece que es la primera medida, ¿no? No hay duda que el derecho de huelga es un derecho que tiene protección constitucional. No hay duda que el derecho de huelga es un derecho que habilita al huelguista a producirle daño al patrón. Eso está en el concepto de la huelga, pero no es menos cierto que la huelga debería ser la última de las opciones y una vez agotados todos los mecanismos de prevención de conflictos, de mediación de conflictos, antes de. Ustedes habrán visto en la prensa internacional, cuando hay un paro general en Italia, en Alemania, en España, salen todos los diarios del mundo, ¿no? De hecho, hoy hay un paro en el transporte franceses, hay un lío bárbaro y es noticia en el mundo, ¿no? Si nosotros fuéramos noticia cada vez que hay un paro general, estaríamos prácticamente una vez por mes en todos los diarios porque es una dinámica que la tenemos incorporada, ¿no? Nosotros primero paramos y después preguntamos por qué, ¿no? Ese es un aspecto del sistema que nosotros entendemos tiene que cambiar. Vemos que es un sistema desequilibrado. Ningún sistema puede funcionar si uno de los actores es absolutamente irresponsable de sus actos, ¿no? Acá el incumplimiento del actor sindical no tiene consecuencias. Y no puede ser, no es sano, que dé lo mismo cumplir que no cumplir. No es razonable que el incumplimiento prácticamente no tenga consecuencias. Es más, es una situación que conspira contra el sistema, ¿no? Yo ya estoy aburrido de escuchar que nosotros queremos que no haya negociación colectiva, que no haya consejo de salarios, que no haya aumento de salarios. Nada más incierto, ¿no? Nosotros en nuestro programa de gobierno decimos la negociación colectiva es el mejor instrumento que hay para que empleadores y trabajadores concierten las condiciones de trabajo atendiendo a la realidad a la cual el producto de esa negociación se tiene que aplicar. Pero ¿qué motivación puede tener el empleador para negociar colectivamente si el incumplimiento del actor sindical no tiene consecuencias? ¿Cuál es el motivo por el cual un empleador está dispuesto a negociar colectivamente, a acordar, a generar beneficios de carácter económico? El motivo único o último es la paz social. La renta al capital cede para la renta al trabajo a cambio de trabajar en paz. Esa es el centro de la idea. Y decimos que es desequilibrado y confrontativo, y es desequilibrado porque hoy en nuestro país, en contra de normas de carácter constitucional y de normas internacionales, se entiende que la ocupación de los lugares de trabajo es una manifestación legítima del derecho de huelga. Nosotros decimos claramente que eso no es así. La ocupación de los lugares de trabajo no entra dentro del concepto de huelga. El concepto de huelga es otra cosa, pero además violenta derechos fundamentales de los ciudadanos. Primero, el derecho de los trabajadores no huelguistas que quieren ir a trabajar y no pueden porque no pueden entrar a la empresa. Violenta el derecho del empleador a la libre empresa, a ejercer una actividad perfectamente legítima.
Sin empleador no hay empleo. Eso es algo que parece, Ernesto, seguramente todos vieron el debate que tuvo con Óscar Andrade, y le decía a Óscar, si ves un empleador, dale un beso, ¿no? Esa frase, la verdad que impactó por lo franca y por lo directa, pero es verdad. Si no hay empleadores, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay salario. Si no hay salario, no hay prácticamente nada. Entonces, el hecho de que se pueda ocupar el lugar de trabajo y esa sea una conducta lícita, en nuestra opinión, genera un desequilibrio. ¿Por qué? Bueno, porque a veces el empleador se ve forzado a aceptar una negociación, no porque esté totalmente de acuerdo, sino porque pretende evitar el mal mayor, ¿no? No es porque libérrimamente diga esto es lo mejor para mí. Entonces, hay otros aspectos que esos son más complejos, son más delicados. El tema de las rigideces, ¿no? Uno siempre dice, bueno, la rigidez del derecho del trabajo, la rigidez que hay en perjuicio del empleador y siempre en favor del trabajador. Y eso es bueno que uno lo tenga claro, ¿no? El derecho del trabajo no es el derecho de los empleadores, el derecho del trabajo es el derecho del trabajador. Está pensado para el trabajador, está pensado para aquel ciudadano que está 8 horas en un determinado lugar de trabajo y que tiene de repente hasta que pedir permiso para ir al baño, ¿no? Y que necesita una tutela especial porque hay una relación de desigualdad. Eso es innegable, eso forma parte de la realidad. Hay cuestiones a mejorar, por supuesto que hay cuestiones a mejorar. Hay leyes en nuestro país que son de la primera mitad del siglo XX, ¿no? La ley de jornada de 1915 tiene más de 100 años, ¿no? Entonces, bueno, regular la jornada de trabajo con la visión que se tuvo hace 100 años es absurdo. Hoy contaba una anécdota de lo que tiene que ver con las nuevas formas de trabajo, ¿no? Yo un día en casa pedí un delivery a una empresa, la empresa A, y cuando llega el delivery, la persona que viene a mi casa viene con el uniforme de la empresa B, de la competencia a la cual yo había llamado por teléfono. Entonces lo primero que hice, dije, metí mal el dedo, busqué, ¿no? Yo había pedido esto, entonces incorporé esa información y la dejé. Al tiempo me encuentro con 2 trabajadores de una empresa, los 2 de la misma empresa, y como a mí esto me gusta, le dije, mire, yo soy fulano de tal, me dedico a estos temas. Una pregunta, ¿ustedes bajan las aplicaciones de la empresa A y de la empresa B que compiten entre sí? Y los tipos me dijeron la verdad, me dijo, sí, me dice el tipo. Bárbaro, gracias, chau, me fui, ¿no? Si alguno de ustedes tiene una actividad industrial o comercial, ¿qué dirían si un empleado suyo trabaja en el mismo horario con vuestras herramientas para la competencia? Sería algo que es inadmisible. Sin embargo, en esta nueva forma de trabajar hay realidades que se imponen y esas realidades nos llevan a una primera conclusión. La realidad es como es y lo que hay que hacer es aceptarla y regularla para que todo el mundo tenga claro cuáles son las conductas permitidas y cuáles son las conductas que no son permitidas. Ese es el diagnóstico. Y como dice uno de mis hijos, nosotros estamos aburridos de tener conclusiones de cuál es el problema. Bueno, pero ¿cuál es la solución a ese problema, ¿no? Y en el mundo del trabajo las soluciones no son sencillas. Y no son sencillas porque en los sistemas de relaciones laborales hay actores que tienen intereses opuestos, ¿no? Uno siempre escucha, bueno, pero en el fondo estamos todos en el mismo barco, ¿no? Y bueno, sí, pero en los barcos hay algunos que cenan con el capitán y hay otros que están abajo engrasando la máquina. Y el barco es el mismo, pero la condición es diferente. ¿Qué es lo que nosotros decimos en nuestro programa de gobierno? Lo primero que decimos es: queremos un sistema de relaciones laborales en el cual se respeten los derechos de los 2 actores sociales. El trabajador tiene derecho, y la Constitución dice que hay que promover la organización de sindicatos, tiene derecho a afiliarse, tiene derecho a negociar, tiene derecho a hacer huelga, pero el empleador tiene derecho
a tener una empresa, a tener renta para su capital, a ejercer una actividad. No solo tiene el derecho, tiene la obligación, porque a veces uno también se olvida que los ciudadanos tenemos la obligación de trabajar al servicio no solo propio y de la familia, sino a través de la sociedad, porque la Constitución lo dice también en forma expresa. ¿Qué estamos diciendo con esto? Lo que estamos diciendo es que el derecho de uno, por más simple que parezca, termina donde empieza el derecho de los demás. Y la primera cosa en este aspecto, en función de ese equilibrio al cual hacía referencia, es nosotros no admitimos que la ocupación sea una manifestación del derecho de huelga. La ocupación violenta, decíamos, derechos fundamentales y vamos a actuar en consecuencia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quiere decir que no va a haber ocupaciones? Por supuesto que no. La ocupación es un hecho. Los hechos ocurren. El tema es cuál va a ser la tolerancia del sistema político, cuál va a ser la tolerancia de un gobierno presidido por Ernesto. La tolerancia va a ser cero. No quiere decir que haya una acción de represión ni nada que se le parezca. Lo va a ser cero en función del hecho que hay que corregir. No se va a tolerar la ocupación porque no es derecho de huelga, no tiene protección constitucional como tampoco lo tiene el piquete. A veces se pregunta, bueno, ¿y el piquete? El piquete es peor, porque ya no se afecta a los trabajadores de la empresa, no se afecta solamente a los trabajadores de la empresa y al empleador, se afecta a todos los ciudadanos que se ven impedidos de ejercer su derecho ambulatorio, de ingresar a donde tenga ganas de ingresar y generar el acto de comercio que entienda más adecuado. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer en función del objetivo que se persigue? En nuestro programa de gobierno hay una definición central. La negociación colectiva es el eje de un sistema de relaciones laborales sano. ¿Vamos a convocar a los consejos de salarios? Sí, vamos a convocar a los consejos de salarios. Los consejos de salarios van a tener sus potestades restringidas, porque hay versiones que dicen que si ganamos no va a haber aumento de sueldo, no va a haber aumento de jubilaciones. Eso no es cierto. Van a haber consejos de salarios y los consejos de salarios van a tener la misma función que tienen hoy. Los empleadores y los trabajadores libremente, como hacen hoy, podrán acordar aquellas cosas que entiendan son las más adecuadas para el sector de actividad al cual se deben aplicar. Pero también decimos, los consejos de salarios tienen, además de esa función, una función principal, que es la función de fijar salarios mínimos. Y ahí es donde el gobierno o el Estado puede participar. No en todos los temas. En todos los temas la negociación colectiva es libre y voluntaria. Cuando se admite internacionalmente la intervención del Estado, se admite para la fijación de salarios mínimos. Y eso, hoy decía en algún medio de prensa, que parece algo horroroso, en realidad es una garantía tanto para los empleadores como para los trabajadores. Porque lo que va a demostrar el funcionamiento de ese sistema con esas características es que la negociación colectiva no va a estar teñida por intereses político-partidarios del gobierno de turno. Así funcionó durante de 1943 hasta el 69, en la primera época de los consejos de salarios. Así funcionó en 1985 hasta el 90, en la segunda época de los consejos de salarios, y así dejó de funcionar ahora porque se modificó la ley y se introdujo un elemento que es el que motiva la queja de las organizaciones empresariales en la OIT. Por lo tanto, sí a los consejos de salarios. Pero también decimos sí a los consejos de salarios, pero la negociación por rama de actividad, por sector de actividad, tiene que reconocer la realidad a la cual se va a imponer. Y la realidad depende de un montón de factores. Nosotros pusimos como ejemplo en el programa de gobierno factores de carácter geográfico, pero lo pusimos a manera de ejemplo. No es lo mismo un sector de actividad netamente exportador que un sector de actividad netamente importador. No es lo mismo
calcular y fijar salarios en un sector en el cual la evolución del tipo de cambio tiene una incidencia X, con un sector en el cual no la tiene. No es lo mismo generar condiciones de trabajo en un hotel 5 estrellas que en un hotel 2 estrellas. Hay realidades que van a lo geográfico, y ojo, y eso no quiere decir pagar menos. Muchas veces quiere decir pagar más. Yo les pongo un ejemplo: en la industria de la construcción existe una cosa que se llama viático Maldonado, que lo cobran todos los trabajadores de Maldonado, aun cuando vivan en Maldonado. Por lo tanto, de viático solo tienen el nombre. ¿Y por qué existe un viático Maldonado? Bueno, porque el costo de vida promedio en Maldonado es más alto que en el resto del país. Y nadie se queja por ello, ¿no? Entonces, consejo de salario sí, adaptando las normas a la realidad a la cual se deben aplicar. Negociación colectiva por empresa, sí, basada en la productividad. Hay unanimidad en el sector académico y hay unanimidad en los sectores políticos que es impensable generar incrementos de salarios basados en la productividad por rama de actividad. Es impensable. La productividad debe ser medida a nivel de empresa, porque no solo influyen factores de carácter humano, sino también factores asociados a la inversión. No es lo mismo la productividad que puede haber, yo qué sé, en un frigorífico, si está el 100% del proceso automatizado o no lo está. En las viejas épocas, si alguno está bien con la industria frigorífica, se faenaba en los famosos catres, ¿no? El animal se acostaba. Hoy eso es prehistoria, Bizancio del Islam, ¿no? Hoy es todo automático, y eso necesariamente genera hechos que deben ser atendidos en función, reitero, a la realidad en la cual se puede aplicar. Negociación colectiva, ¿qué significa? Negociación colectiva significa que a priori el actor que representa a los trabajadores debe ser una organización sindical. Nosotros reconocemos, porque lo dice la Constitución, porque lo dicen las normas internacionales, que el interlocutor natural de la negociación colectiva es el empleador de un lado y una organización sindical del otro. Pero ¿qué pasa cuando no hay organización sindical? Porque hay una tendencia a unificar el concepto como excluyente. La normativa hoy vigente, que también ha sido objeto de pronunciamiento de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, dice que si los trabajadores de una empresa, en forma absolutamente libre, resolvieron no afiliarse a un sindicato, no tienen derecho a la negociación colectiva, porque si quieren negociar colectivamente, tienen que ir a buscar al sindicato al cual no se quisieron afiliar. Y uno dice eso y parece obvio que no tiene ninguna racionalidad. ¿Cómo yo voy a estar representado por una organización a la cual en forma libérrima resolví no afiliarme? Me tendrá que representar no sé quién, pero es claro quién no me debe representar, y es precisamente esa asociación a la cual yo, en forma, reitero, con absoluta libertad, resolví no afiliarme. Eso pretendemos modificarlo. Esto también es una modificación de la ley de negociación colectiva. Antes había una norma que permitía negociar con representantes del personal cuando no hay organización sindical, y además eso es consistente con los compromisos internacionales del Uruguay, porque hay un convenio de la OIT, 135, simplemente para despuntar el vicio, algunos números me acuerdo, y lo que me acuerdo lo digo, porque la solución que tenemos no solo es mala, sino que además de ser mala, implica en la vida real el cercenamiento del derecho. ¿Qué hacen los trabajadores cuando no quieren ser representados por un sindicato al cual no se quisieron afiliar? Simplemente no negocian, que es la peor de las hipótesis. Y cuando digo negociar colectivamente, no solo estoy hablando de dinero, estoy hablando de negociar, modificar el descanso semanal. Hoy es cada vez más común
Ustedes saben que, por ejemplo, en el régimen del comercio, la famosa semana inglesa, ¿no? 44 horas con 36 de descanso. Cada vez son más los sectores que descansan 48 horas una semana y 24 la siguiente. Hacen las 72 horas pero divididas. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil compaginar turnos en días civiles enteros que en la mitad de la jornada. Bueno, lamentablemente si hay trabajadores en alguna empresa que quisiera negociar este tipo de condiciones de trabajo, no podrían, porque tendría que hacerlo con el sindicato al cual, reitero, no quisieron adherirse. Decimos que tenemos un sistema confrontativo. Tenemos un sistema en el cual la huelga, el conflicto, parece siempre que fuera, no sé si la primera opción, pero la segunda, no es la última, ¿no? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Bueno, decimos, tiene que haber mecanismos de prevención y de solución de conflictos. Pero como somos respetuosos de la autonomía de los actores sociales, lo que decimos es, tiene que haber mecanismos de prevención y solución de conflictos, pero tiene que haber mecanismos subsidiarios. ¿Y por qué subsidiarios? Bueno, porque si la industria de la construcción tiene un convenio en el cual tiene un mecanismo de prevención y conflictos que fue libremente acordado entre el SUNCA, Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines, y la Cámara de Comercio y la Liga de la Construcción, perfecto. ¿Quién mejor que ellos para saber cuál es el procedimiento más adecuado? Si alguno está vinculado a la construcción, uno de los problemas más grandes de la construcción era la planchada. Cuando viene el cemento, que me cortás, antes era, ahora es con manguera, pero sigue siendo un problema, ¿no? La llenada de la losa, ¿no? Cuando viene la losa, siempre se armaba lío, ¿no? Entonces ahí había como trampas, ¿no? Llegaba el primer camión, el Zunca paraba, se entraba el segundo camión sin que lo vieran, eso duraba un día, al día siguiente ya se avivaban, era un lío brutal. Felizmente llegaron a un acuerdo en el cual si hay losa y hay lío, la losa se termina, el lío sigue después. Lo mismo pasó, hubo un conflicto que tomó Estado Público, una empresa panificadora, se viralizó un video en el cual la masa inundó. Ese es un conflicto que yo lo conozco de cerca, porque la empresa es cliente del estudio. En lo anecdótico estaba mi hija a cargo del estudio, pues yo estaba de viaje. Entonces me pregunta, papá, ¿dónde estás? Y yo le contesté, literal, estoy arriba de un camello, ¿no? Y le digo, vos, María, ¿dónde estás? Yo estoy en el medio de la ocupación de Friopán. Una cosa horrible, ¿no? Esto después bórrelo de por ahí. Bueno, pero también ese conflicto a los actores sociales le enseñó algo, ¿no? Le enseñó, bueno, esto no se puede, hay acciones en trámite, que se verá cómo terminan, pero hoy hay un acuerdo en el cual, así estemos por iniciar el conflicto final, los procesos productivos se terminan. Ya hay un problema que se resolvió. Claro, ustedes me dirán, es mucho más fácil, hubiera sido mucho mejor preverlo antes, y sí, es cierto, ¿no? Sin ninguna duda, es mucho mejor prevenir que corregir, es mucho mejor actuar antes y no después. Bueno, pero a veces las circunstancias llevan a que esas cosas sucedan. Entonces decimos, tiene que haber mecanismos de prevención de conflictos y tiene que haber mecanismos que sean de aplicación subsidiaria. Primero, las partes resuelven cómo lo quieren procesar y si no tienen nada, se aplicará el que la ley establece. Decíamos que no puede ser que el cumplimiento y el incumplimiento sea lo mismo. Acá viene la primicia que anunciaba Miguel. Nosotros estamos imaginando algún tipo de sanción. Acá, si uno se deja llevar por las emociones, las sanciones pueden ir de una graduación de despido a todo el mundo hasta el nivel más bajo, ¿no? Y hay cosas que son posibles, hay cosas que son razonables y hay cosas que no lo son. Y nosotros lo que estamos pensando, imaginando, y porque hay algún atisbo en alguna norma por ahí perdida, es en la aplicación de sanciones administrativas, ¿no? Si un empleador incumple
los mecanismos de prevención de conflictos, ¿qué hace la administración? Lo multa. ¿Y cómo lo multa? Lo multa con una multa equivalente a una determinada cantidad de jornales del personal involucrado. ¿Y cuál es el personal involucrado en un conflicto de carácter colectivo? El 100% del personal. Por lo tanto, las multas no son baratas. Bueno, si eso es válido para cuando el empleador incumple un procedimiento que lo que pretende no es que se renuncie al ejercicio de un derecho, sino que se lo ejerza una vez agotado medidas de prevención. ¿No sería legítimo que la misma sanción se aplicara a la organización sindical que convoca a incumplir un convenio de esas características? ¿No es razonable que el incumplimiento tenga alguna consecuencia? La consecuencia en el terreno teórico es el convenio cae, el convenio no existe más. Yo la verdad creo que esa es la peor de las soluciones. Primero, porque es irreal que un empleador frente a una situación de conflicto haga caer el convenio y al día siguiente aplique la ley pelada como si no hubiera habido una realidad distinta. Segundo, hay trabajadores que no solo no están afiliados a organización sindical alguna, sino que además, en forma absolutamente libre, resuelven no acompañar medidas de presión gremial. Entonces, bueno, ¿por qué voy a hacer a un no afiliado que no tuvo una actitud de incumplimiento, le voy a generar una sanción que por la vía de los hechos hace tabla rasa como si todo fuera igual? Está dando vueltas, es un tema que sin duda va a generar polémica. Nosotros no lo hemos pulido. Si ustedes me preguntan, ¿tenemos un proyecto para materializar eso el 2 de marzo? La respuesta es no, pero de aquí al 2 de marzo falta mucho, capaz que al 2 de marzo podemos tenerlo. Pero lo que es claro es que no va a haber nunca un sistema de relaciones laborales sano si uno de los actores sociales no responde por los incumplimientos. Si los cheques devueltos no se pagaran, si los inquilinos no pagaran la renta, las cosas no funcionarían. Los contratos se hacen para cumplirse. Los convenios colectivos deben cumplirse. Yo los invito a que ustedes repasen, por ejemplo, lo que fue el último conflicto en Conaprole. El último conflicto en Conaprole estuvo 3 meses discutiéndose la cláusula de paz. Las condiciones económicas del acuerdo en la industria láctea, que viene complicada, estaban resueltas. Estuvieron 2 meses y medio discutiendo la cláusula de paz. ¿Cuándo se pusieron de acuerdo? Hará 8 meses, más o menos. Repasen los diarios de 8 meses para acá, cuántos líos hubo en Conaprole, y uno dice se violentó la cláusula de paz, el otro obviamente dice lo contrario, pero el hecho real es que la razón de ser del convenio colectivo dejó de ser. Decimos que tiene que haber tribunales de conciliación, arbitraje. El arbitraje tiene mala prensa. El arbitraje, de aquellos que dicen se privatiza la justicia, ¿no? Nada más absurdo, ¿no? El arbitraje está previsto en las normas procesales uruguayas, no sé desde hace cuántos años, pero mínimo, no sé, 50 o más. La Constitución nuestra, desde el año 54, si no recuerdo mal, establece en un artículo en el cual se habla de la huelga de las organizaciones sindicales, dice que la ley promoverá la formación de tribunales de conciliación arbitraje. Nunca se cumplió. No hay cultura en los actores sociales de delegar en un tercero la solución de un diferendo. Yo puedo entender, y estoy hasta de acuerdo, que cuando el conflicto es un conflicto de interés, yo quiero más aumento de sueldo, yo no puedo pagarte tanto, ahí no haya arbitraje y haya mediación, ¿no? Pero si el conflicto es un conflicto de derecho, que lo que se trata es interpretar una norma para ver tiene razón A o tiene razón B, ¿por qué no puede haber un tribunal de arbitraje obligatorio cuando el conflicto está basado en una cuestión de derecho? A mí me molesta mucho
cuando escucho el término ese de la judicialización de la política, la judicialización de las relaciones laborales, la judicialización de... ¿Qué es la judicialización? En un Estado de Derecho, los ciudadanos tenemos, felizmente, la suerte de que nuestros diferendos se resuelvan en base al derecho. Y los que aplican el derecho son los jueces. Y los jueces están en el Poder Judicial. Por lo tanto, judicializar, que tiene una connotación peyorativa, desde nuestro punto de vista lo que tiene es el reconocimiento de cómo deben resolverse las diferencias en un sistema democrático, republicano y pluralista como felizmente tenemos en el Uruguay. Y por último, quería hacer mención a las nuevas formas de trabajo. Les conté la anécdota de los dos trabajadores independientes. Y yo digo independientes y me paro, porque son realmente independientes, son semi-independientes. ¿Es realmente independiente o tiene una dependencia distinta al contrato de trabajo típico? Cuando yo iba a facultad, hace 40 años, a mí me enseñaron que el contrato de trabajo era en el establecimiento del empleador, con las herramientas del empleador y a tiempo completo. Ese era el contrato de trabajo típico. Traducido, yo trabajaba en el establecimiento industrial del empleador, con las máquinas del empleador y 48 horas semanales. Eso es Bizancio y el Islam, ¿no? Hoy hay gente contemporánea a la edad de mis hijos que trabajan a través de computadoras a distancia y uno de mis hijos arquitecto en una época dibujaba para una empresa en Holanda. Yo decía, Nicolás, ¿qué estás haciendo? No, estoy trabajando para... ¿Cómo estás trabajando? ¿Estás ahí tirado? Sí, bueno. Entonces, era así, ¿no? Yo me desesperaba, ¿no? Pero claro, pero después me convencí que era así y que funciona así. Entonces, yo voy a regular el trabajo a distancia con la ley, ya veo el colega, con la ley de trabajo a domicilio, que es una ley del año, creo, 40 y pico, que teóricamente uno va al BPS y le dan una libreta de trabajo a domicilio. Hagan la prueba de ir al BPS y pidan, vengo a buscar la libreta de trabajo a domicilio. La carcajada se siente de Gualeguaychú, ¿no? No hay ninguna posibilidad de que eso exista, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, primero, reconocer que eso existe. Que va a haber gente que va a bajar la aplicación de las empresas competidoras y que con la bicicleta y la ropa de uno va a laburar para el otro. Y si el otro se entera, no sé lo que pasa, ¿no? Porque el trabajador le dirá, no, yo soy independiente, como soy independiente, a mí no me puede decir nada. Y el otro le dirá, bueno, mirá, vos sos independiente, pero sos más o menos independiente, porque vos tenés que cumplir tu tarea en determinada franja de tiempo, tenés que hacer esto de determinada manera, tenés que venir a la empresa tal día a reportar, tenés que cambiar la caja térmica cada 6 meses, no sé. Seguramente hay cuestiones de hecho que tiñen esa realidad. Ese es uno de los desafíos más grandes. Yo creo que es uno de los desafíos más grandes. ¿Por qué? Porque implica reconocer que ya no hay solo trabajo dependiente e independiente. Hay trabajo dependiente, independiente y hay otro tipo de trabajo que tiene que tener una regulación diferente. Y ahí, sin ninguna duda, está también inmerso o influenciado por una cuestión de carácter económico. ¿Por qué las empresas buscan o asumen riesgos con trabajadores aparentemente independientes? Por un tema de costos. Yo no conozco a nadie que tenga vocación de defraudación. Nadie dice voy a poner una empresa, primero, nadie dice voy a poner una empresa para generar empleo, ¿no? Yo eso se le decía a mis alumnos y me decían, no, doctor, bueno, yo todo lo que conozco como yo una empresa lo pone para ganar plata. Y está bien, generan empleo, está bien, generar empleo genera una responsabilidad social que hay que atender, está bien. ¿Dónde va a ir el trabajador a tratar de solucionar su problema si no es a su empleador? Está perfecto, es como debe ser, ¿no? Pero nadie tiene una actitud a priori basada en la defraudación. Cuando se buscan soluciones alternativas es porque hay realidades más o menos complejas
que permiten analizar la posibilidad de asumir determinadas actitudes con algunos riesgos. Hoy comentaba, hace poco en el Tribunal Constitucional Europeo salió una sentencia en la cual se dice que Uber no es una empresa, no es una app, no es una empresa de telecomunicaciones, no me sale el término exacto, es una empresa de transporte. Y ser una empresa de transporte implica que le son aplicables todas las normas que regulan las empresas de transporte, que seguramente le va a cambiar el negocio a Uber, por lo menos en la Unión Europea. Y hoy, mientras miraba el informativo, en un ratito, en Argentina, un tribunal en la provincia de Córdoba declaró la ilicitud de Uber precisamente porque el transporte de pasajeros de carácter oneroso tiene determinadas características que hay que atender. ¿Qué hicimos en el Uruguay? Yo no sé, la verdad, en Salto, si hay Uber o no. No, bueno. ¿Pero qué? No hay. Informal. Bueno, ¿pero qué hizo el gobierno de Montevideo? Yo creo que el gobierno de Montevideo, ¿hay o no hay? Hay, pero no se sabe. Yo voy a probar la aplicación. Acá no hay aplicación, hay taxi trucho. ¿Así? Hay como 80 o menos. Hay informal, Pero eso es distinto, ¿no? Porque el trabajo informal siempre. Pero en Montevideo, que gobierna lo que para mí es la oposición, yo creo que hizo las cosas bien. No le puso la prueba a Uber. Lo que dijo fue, bueno, esto es inevitable. Vamos a tratar de resolverlo de la mejor manera posible, ¿no? Y lo regularon y funciona. Obviamente, ¿quiénes se quejaban? Se quejaban los taximetristas. Yo soy abogado, si mañana hubiera una ley que dijera no va a haber más abogados en el país, estaría loco de la vida. Porque todos somos intrínsecamente monopólicos, ¿no? Pero después que estamos adentro del mercado, cuando estamos afuera, no. Cuando estamos afuera queremos la libertad, queremos esto, queremos... En fin, para no aburrirlos más. Nosotros somos ballistas. Y ser ballista implica que hay cosas que tenemos claras, y una de las cosas que tenemos claras es que el Estado tiene un papel a cumplir, ¿no? Podremos discutir si el nivel de tutela es acá, acá o acá, pero hay cosas que los mercados no lo resuelven, ¿no? Eso es así. Y yo creo que lo comentaba también hoy, que esa es una cosa que a mí me remueve, me enoja un poco, ¿no? Esa manía de oponer lo económico con lo social, ¿no? Si uno tiene sensibilidad social, la economía se resiente, ¿no? No, de lo que se trata es de buscar equilibrios, ¿no? No hay ninguna duda que el salario es un factor económico y que la macroeconomía lo debe atender. O sea, nadie puede negar eso, ¿no? Lo que tampoco se puede negar que el salario no es una mercancía, ¿no? El trabajo no es una mercancía, como dice la OIT, y por ende el salario no es un precio. Por algo no se habla del precio de la fuerza del trabajo, se habla de salario, tiene una connotación diferente, ¿no? Hay cosas para hacer, por supuesto que hay cosas para hacer. Hay cosas que se van a mejorar, hay cosas que se deben mejorar. Es claro, hoy me lo preguntaban en algún medio de prensa, cómo veía yo el relacionamiento con las organizaciones sindicales en un gobierno de los partidos fundacionales. Y yo digo, bueno, nosotros hace 15 años, del 2005, tenemos un gobierno de una determinada fuerza política que tiene afinidad ideológica con el movimiento sindical. Eso es verdad. Pero también es verdad que el Uruguay no nació en el 2005. Mucho antes había organizaciones sindicales, había gobiernos, había hechos y se accionaba y se actuaba dentro del marco en el cual debemos movernos. Y ese marco no es sino el marco que nos da la ciudadanía a través de la Constitución. La Constitución es muy clara, establece derechos que son inherentes a la condición humana. Acá alguno que tiene canas como yo se acordará de un reclamo de cigarrillos Virginia Slims. ¿Se acuerda alguno? Una marca de cigarrillos que estaban diseñados para la mujer. Eran finitos, con el filtro con florcitas. Y decía el reclamo, siempre me acuerdo, has recorrido un largo camino, muchacha, ¿no? Porque las mujeres antes no fumaban. Y yo digo, la huelga a mí me hace acordar a Virginia Slims, ¿no?
La huelga es un derecho que ha recorrido un largo camino, ¿no? Hace un siglo era un delito, hace más, ahora estamos en el 21. Hace 2 siglos y medio era un delito, la gente iba presa. Después fue un comportamiento tolerado y hoy es un comportamiento que tiene protección constitucional de 1917 en adelante. Para terminar, y como concepto central, el sistema de relaciones laborales en el Uruguay tiene 2 o 3 carencias centrales. Es desequilibrado, uno de los actores sociales no responde por sus incumplimientos y necesita adaptarse a la realidad a la cual se debe imponer. Pero a pesar de todo eso, la negociación colectiva es el mejor mecanismo para que un sistema de relaciones laborales funcione, y esa es la idea y el propósito que pretendemos cumplir. Les agradezco la atención y bueno, quedo a vuestra disposición por las preguntas que quieran. Ahora sí me siento. Simplemente una pregunta. Sí. Ya que los sindicatos no cumplen con las obligaciones que deberían cumplir si los patrones, ¿cuál es el motivo por el cual el PIT-CNT no tiene personería jurídica? ¿Tiene algo que ver en que no se lo pueda castigar por no tener personería jurídica? A ver, desde el punto de vista de la sanción administrativa, es imposible aplicarlo a quien no tiene personería jurídica, porque nadie respondería. Lo que pasa es que el PIT-CNT es un tema histórico. El movimiento sindical nace con una impronta fundamentalmente anarquista y la CNT nunca fue considerado un organismo de cúpula. Fue una convención, la Convención Nacional de Trabajadores. Y bueno, y eso se mantuvo en el tiempo a tal punto que en algún momento se dieron cuenta que si querían, yo que sé, comprar un auto o comprar una casa para tener una sede, alguien tenía que firmar, y bueno, de ahí nació el Instituto Cuesta Duarte, que tiene personería jurídica, que estatutariamente no es una organización de carácter gremial, sino que es una organización de carácter cultural y formativo, pero en la vida real es la persona jurídica con la cual el PIT-CNT actúa. Obligarlo a que los actores que están hoy... Sí, nosotros en el programa de gobierno lo tenemos, a que tengan personería jurídica. A que tengan personería, Sí, que no dependan de... Sí, pero ahí hay que desmitificar un poco, ¿no? Hoy lo comentábamos con Miguel. La enorme mayoría de los sindicatos grandes tienen personería jurídica. Sí, la pero... UNRWA, la FUS, el ZUNCA, COFE, AEU, yo qué sé, FUESIS, casi todos tienen personería jurídica. Donde no hay personería jurídica son los sindicatos de empresa. Ahí hay una carencia porque en realidad la formación de un sindicato de empresa hoy no requiere absolutamente nada, ni siquiera un número mínimo de afiliados, ¿no? Cosa que yo creo que sería deseable establecer un mínimo. Lo que pasa es que ahí después la discusión es, bueno, las normas internacionales dicen, puede haber una exigencia o un mínimo, y la respuesta es sí, ¿no? Después la discusión pasa a ser, bueno, ¿y cuál es el mínimo? ¿Es el 1% o el 80%? Y esa es otra discusión. Es como el preaviso de la huelga, Sí, ¿no? sí. Tiene que haber preaviso y tiene que haber, bueno, pero la huelga tiene que ser efectiva. Si yo preaviso con 15 días de antelación, capaz que pierde efectividad. Lo que pasa es que el PIT-CNT hoy tiene mucho peso sobre el gobierno. Mucho. Sí, como todo, pero el PIT-CNT es... A ver, negar la afinidad ideológica entre el gobierno y el PIT-CNT sería negar que hoy es 13 de septiembre, ¿no? Y hoy es 13 de septiembre. Que no tener claridad de visión. No, pero aparte alcanza por ver el ministro de Trabajo es dirigente sindical, el director de Trabajo es dirigente sindical. Casi todos que llegaron a determinada Hoy nos cruzamos posición en la cúpula. radio con Castillo, que fue director de Trabajo. Sí. La primera vez. Esa pregunta era para... ¿Otra? Vamos, tengan miedo.
Es gratis. Es gratis. Una pregunta. Sí. En los convenios laborales, Sí. ¿la productividad es un tema que se pone dentro del acuerdo? A nivel sectorial no. Porque A nivel sectorial no, porque es muy estamos difícil. acostumbrados a ver los reclamos de los sindicatos y yo nunca escucho hablar de la productividad, a ver a qué se compromete el sindicato a cumplir desde el punto de vista de función hacia donde ellos trabajan. Sí, el concepto de productividad es un concepto complicado. En mi visión laboralista, no económica, lo defino como una mayor eficiencia con menor cantidad de horas hombre, ¿no? Seguramente es un concepto que si me agarra Ernesto me mata a palo, porque debe tener una definición económica mucho más compleja. Pero en mi visión, cuando lo trato de simplificar, es bueno, si en 10 horas hombre hago 14 y después con 10 horas hombre hago 16, ahí hay mayor productividad. O establecer un mínimo de producción. Por ejemplo, el único convenio que yo conozco de sector de actividad es la industria frigorífica, que establece desde hace años, pero años, desde el 85, 86, establece que el ritmo de faena es 0,9 res hora hombre. Entonces, sobre esa base, toda la industria frigorífica tiene sistemas de incentivos y está establecido el piso. 0,9 res hora hombre. ¿Cuál es el mínimo de producción? Si hay 10 personas, tienen que hacer 9 reses por hora como mínimo, de ahí para arriba, ¿no? Y después otra cosa que se discutía, yo en esa época tenía clientes en la industria frigorífica, era qué se consideraba la playa de faena. Y hay una convención, se acordó, la playa de faena es desde que el animal entra al cajón, quedan afuera los corrales, hasta la segunda balanza. Entonces, con esos parámetros se establecen regímenes de productividad que están instalados, ¿no? A tal punto están instalados que el convenio de rama obliga a que haya convenios de productividad a nivel de empresa. Pero después a nivel sectorial, yo no conozco otro, capaz que hay, pero... El Estado no debería, tal como está conformado hoy, la negociación que es tripartita y que el Estado está casi siempre para un lado de la balanza, pero no debería el Estado también incidir un poco en mejorar la productividad de las empresas. Sí, el tema de la productividad tiene otro problema, ¿no? Que también forma parte de la realidad, ¿no? Muchas veces los empleadores tienen una actitud de cierta resistencia a entregar información. Y a veces con mucha legitimidad, porque también otro de los problemas que hay con la ausencia de personería jurídica, bueno, yo entrego información, la información toma estado público, me causan perjuicio, ¿quién responde? Peteco, nadie. Entonces a veces uno dice, yo no te lo doy, no porque no confíes, porque capaz que con el dirigente sindical tiene una relación de confianza y se lo da, pero se olvida en el sindicato y viene Carlito, lo fotocopia, lo sube a Facebook o a Instagram o todas las redes sociales, genera un perjuicio y ¿quién responde? Ese es su problema. Pero la productividad lamentablemente tiene esos escollos que son muy difíciles de subsanar. En las últimas rondas del Consejo de Salarios, llevamos la octava, creo que es la octava, ahí está. Sí. En las últimas 3 rondas, en esta última no, pero en las 2 anteriores hubo especie de bases generales asociadas al crecimiento del Producto Bruto Interno, por ejemplo, por el famoso efecto del derrame, que si sube se supone que derrama. Pero en la vida real no camina. ¿No? En la vida real, a nivel de empresa sí, pero a nivel de rama de actividad no. No hay, es imposible, es imposible. Hay sectores en los cuales las distancias, por ejemplo, en el sector farmacéutico, ¿no? Las diferencias entre los laboratorios nacionales y los laboratorios internacionales son abismales, es imposible. No hay.
debería haber, porque claro, si la Muy economía poca no crece, Muy poca tecnología también, ¿no? O sea, y cada vez hay más, ¿no? Sí, pero el empresario uruguayo es bastante reticente con el tema de tecnología para lograr una productividad poco, no digo del tope, pero sí un poco. Yo creo que Un poco eso ha cambiado un poco. Eso ha cambiado un poco. Sí, pero no como debería. Puede ser. Ahí el tema de fondo siempre es el retorno, ¿no? Sí. En el caso de que se haya firmado ya un convenio colectivo, ¿ah? Y hoy no estén dadas las condiciones favorables para el empleador, ¿se puede hacer caer el convenio colectivo? Caer no, se puede hacer lo que se llama el famoso descuelgue. Que yo le digo la verdad, ¿no? En mi experiencia práctica y profesional lo planteé 4 veces y solamente una vez logré el descuelgue en una empresa que envasaba agua, que tenía una dimensión, no llegaba a 10 empleados. Entonces claro, uno agarra el laudo de las bebidas y yo qué sé, en una línea tendría que haber 40, ¿no? Y en esta había 8 creo que eran. Y ahí probamos que si se aplicaba el convenio tal cual estaba, la empresa cerraba, porque no tenía opción. Concretamente yo soy transportista y el ¿Transporte de carga? Hoy, si aplicamos el convenio, nadie paga. Lo que pasa es que el transporte de carga hay que hacer un curso para entender el laudo, hay que hacer un curso. Tal cual. O sea, tenés que ser contador para liquidar los sueldos, por ejemplo, ¿viste? Porque yo le digo, son muy complejos como lo hicieron. Hoy un chofer tendría que ganar 120.000 pesos, nadie le paga. Entre los viáticos, Nadie le paga. los viáticos, el pernocte, el 1.5, hay que hacer un curso para interpretar. Lo hizo gente a eso, ¿tá? Que en su momento ganaba muy bien, porque fue en otra época, ¿tá? Que negociaron la gente de Montevideo, y perjudicó a toda la gente del interior. O sea, que hoy no podemos, o sea, cuando yo hago más zafra, ¿viste? Digo, o sea, está de grado. ¿Cómo es tu nombre, disculpa? Julio Santiseco. Y en una zafra, el chofer, como se va para afuera, el pernote y demás, 120.000 pesos el sueldo. Si aplicáramos la tarifa contando ese costo, sube $10 por franja, por toneladas. Y se lo decimos a los productores, le decimos a los productores, miren que ustedes son, ¿cómo es que se llama? Fiadores, son, si vienen contra mí, no pueden conmigo, se van a cobrar a vos, a sus mismos riesgos, y hasta ahora se siguen pateando para adelante. Y hoy el gran problema que tiene el transporte Es un solucionar eso. No, te comento por qué te preguntaba tu nombre, porque ahora me di cuenta que yo tengo una amiga que es salteña, que es irabuena, que su hermano creo que sigue viviendo acá y está en el sector. Sí. Y por eso digo, capaz que era vos y por eso preguntaba. No, pero